Good morning, everyone. Thank you for coming to another session of Break Talks. This one is going to be a little bit different. Because I have no biographies of today's speakers, I'm just really prepared. So the first speaker of today is going to be Miguel del Cañito. He graduated from UPM as a telecom engineer, and after that he finished his master in advanced materials, nanotechnology, and photonics on Alabama. He's currently pursuing a PhD in condensed matter physics, nanoscience, and biophysics, also at the Universidad Autónoma de Madrid. And even though he worked in a lot of places, first as an engineer, and one of the things that he did with Javier Ulecia, he is a co-founder of Bullet Capital, and he was before that also a co-founder of Doing, an incubator specialized in broadband technology. And he is going to present to us today the development and support for IT deep tech startups and spin-offs. Buenos días, ¿qué tal? Bien, me han dicho que hiciera la presentación, las slides en inglés, pero que hablar español. Pues bienvenidos. Como han comentado, la charla va a tener dos partes, una desde la perspectiva del inversor, que soy yo, y otra desde la perspectiva del invertido, que en este caso es Íñigo. Invertido es lo muy mal. Ya, perdón, bueno, por ponerlo en pasivo. De manera que yo creo que vais a tener una perspectiva mucho más interesante que si solo hablara yo. ¿A esto funciona? Hola, hola. Vale. Bueno, lo primero, Íñigo, me avisas del tiempo, ¿vale? Lo primero es, efectivamente, es un honor volver aquí a la escuela, pues con bastantes más años. Este es el número 1 del Eco de Teleco que empezamos junto con Luis Benoliel y otros. Por ejemplo, estuvo colaborando, y Manu también, aquí presentes. Y ahí hicimos con Photoshop. De hecho, el personaje ese soy yo. Se nota que era el Photoshop con tijera y pegamento. Cuenta la historia que es de uno que llega al laboratorio, enciende los osciloscopios y se encuentra a su compañero dentro del osciloscopio. Exactamente. Bueno, están los números por ahí digitalizados. Muy bien. Bueno, pues más que contar mi vida, que ya la han contado y tampoco es excesivamente interesante, lo que voy a contar es la experiencia de 20 y pico años ya invirtiendo en proyectos de alta tecnología aquí en España. Entonces, lo voy a orientar de manera muy práctica. Por supuesto, por favor, interrumpid si tenéis ganas o dudas o lo que sea. Y lo que voy a contar es, pues, cómo y por qué invertimos en este tipo de proyectos, qué son las compañías y los ejemplos de los proyectos en los que hemos tratado de ayudar y seguimos ayudando. Y luego algunas reflexiones generales sobre qué nos preocupa con respecto al desarrollo de este tipo de proyectos en España. Y una cosa más personal es, como muchos de vosotros que sois estudiantes o doctorandos o que tenéis que plantear, estáis en años jóvenes de la carrera, o incluso menos jóvenes, pues ¿por qué me tendría que enrolar en un proyecto de este tipo? ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que tengo que tener en cuenta? Bueno, pues nosotros somos eso, en el año 2001 fundamos pues, un fondo de capital riesgo que invierte en proyectos, ahora se llama DeepTech, entonces no se llamaba así, aquí son como todos conocemos las palabritas de moda, ¿no? Bueno, pues ahora se llama así y ahora estamos como muy de moda. Durante muchos años nadie nos hacía especial caso, ahora hay un boom como que todo esto mola mucho, dentro de unos meses se pasará sin duda, pero bueno, el caso es que nosotros seguimos desde el principio, vimos que había una oportunidad en España para proyectos de alta tecnología, que se llamaba entonces el mundo de las tecnologías de la información, pues para ayudar a los proyectos con dinero y con experiencia y con una serie de cosas que ahora comentar. Y desde ese momento pues empezamos a hacer
fotónica, microelectrónica, medical devices, siempre cosas complejas, con mucha propiedad intelectual, con muchos ingenieros físicos, matemáticos, electrónicos, etcétera, informáticos, esencialmente. Nuestra manera de trabajar es estar muy cercanos a la compañía para ayudar. Para contar un poco cómo es el capital riesgo. Esencialmente, nosotros cada 5 o 6 años buscamos inversores que confían en nosotros y por una parte buscamos inversores y por otra parte buscamos compañías en las que invertir, que están en fase, porque ahora os contaré, y esencialmente pues comprometemos una cantidad de dinero, varios millones de euros, por una participación accionaria de la compañía, ayudamos a que la compañía se desarrolle y eventualmente pues esa compañía luego, pues si va bien las cosas, pues es adquirida por una gran compañía o lo que sea, de manera que los fundadores, el equipo y Goodnet pues reciben dinero que nosotros devolvemos a nuestros inversores para que estén contentos y inviertan en el siguiente fondo, ¿vale? Bueno, pues tenemos mucha relación, como llevamos muchos años, pues y éramos muy raritos haciendo este tipo de cosas y seguimos haciéndolo, pues conocemos un poco a todo el mundo y tenemos pues bastante relación, coinversión con gente como Intercapital, como Vivo Ventures, con Trump, como grandes empresas del mundo de la tecnología. Llevamos muchos años trabajando juntos y por tanto pues hemos aprendido de muchos errores y de muchas cosas bien hechas por nuestra parte y por las participadas, ¿no? Esto, como os digo, cada 4 o 5 años hay que levantar un nuevo fondo e invertirlo. Y ahora estamos cerrando el cuarto fondo. Empezamos con un fondo de 20 millones de euros en el año 2001 y ahora pues, vamos a cerrar un fondo de 80 millones de euros que ya estamos invirtiendo. Bueno, decimos aquí que obviamente todo esto es un planteamiento capitalista, es decir, como os digo, nuestros inversores lo que quieren es y es nuestro deber conseguir que las empresas vayan bien, que se vendan bien para devolver el dinero a los inversores con las mayores ganancias posibles. Pero independientemente de eso tenemos nuestro corazoncito, ya se dice que somos ESG de no sé qué rollo, pero bueno, nos preocupa y nos interesa y nos molan los proyectos que tienen un impacto en la sociedad. Pues, por ejemplo, hacemos medical devices, que Íñigo ahora contará, un ejemplo, bueno, yo también pasaré. Hemos hecho muchos spin-offs desde el CSIC, creo, de universidades. De hecho, el primer spin-off del CSIC fue Ana Focus, que os contaré. Bueno, pues atracción de talento, estábamos hablando ahora de una persona que a lo mejor se apetecía venir. Productos, pues eso, que pueden cambiar para bien la vida de la gente. Pues eso, aunque no es teóricamente no es lo más importante para los inversores, pero a nosotros nos importa mucho y contribuirá a que en España, pues que dejemos de ser pues un país donde solo hay bares y sino que haya un nivel tecnológico y de empresas, etcétera, que permitan, entre otras cosas, que la gente como vosotros puedan trabajar en el país y no tengan que irse necesariamente fuera, aunque yo creo que es bueno irse fuera también, pero luego volver, ¿vale? Y luego hemos conseguido, pues un poco la hipótesis era pues que efectivamente va a haber compañías, si lo hacíamos bien, importantes que podrían valorar esos desarrollos, aunque fuera en España, etc. Y hemos vendido compañías a gente como pues eso, Ericsson, Samsung, Activision, gente de Brooker, gente que está en la vanguardia Teledyne, gente que está en empresas tecnológicas del número top tier 1. Esto es el equipo y junto a los 6 los 6 que somos, pues tenemos para ayudar a las compañías, pues gente que ya conocemos, tenemos mucha confianza. Algunos han sido fundadores de compañías. Aquí vuestro y Tico, que era compañero también en nuestro curso, pues son gente con mucha presencia y mucha experiencia que ayudan también a las compañías con sus consejos y contactos. Invertimos en compañías en fases bastante iniciales? Incluso hay proyectos, es un poco excepcional, pero hay proyectos que ni siquiera son compañías cuando
cuando empezamos a trabajar con ellos para ayudarles a hacer el plan, empezar a contratar gente, etc. Invertimos, bueno, como ya he dicho, semiconductores, fotónica, ahora lo veis un poco por los logos y la descripción breve de las compañías, varios millones de euros por compañía, como los fondos, tenemos cada vez fondos más grandes y pues tenemos un poco más, y tenemos coinversores, etcétera, pues tenemos más capacidad de inversión. A ver, aquí estamos compitiendo una empresa, las startups contra las que compiten nuestras startups, digamos, porque son de Silicon Valley o de Japón o de la China, reciben decenas o incluso centenares de millones de euros aquí y nosotros luchamos con 2 o 3. Bueno, ahora ya estamos pudiendo ir a 5, 6, 7, incluso hay compañías, ahora veréis que hemos... Porque la fotónica, la microelectrónica, todo eso cuesta mucho dinero y los salarios también pues, son costosos. Pues, o sea, afortunadamente se van alineando, afortunadamente y desafortunadamente, con otros sitios. ¿Vale? Entonces, siempre invertimos en empresas españolas, pero que tienen ambición internacional. Anafocus, por ejemplo, que es una empresa que estaba en la Cartuja, bueno, y sigue estando en la Cartuja de Sevilla, siempre decíamos que era una empresa japonesa basada en la Cartuja Sevilla, porque todos sus clientes, por ejemplo, eran japoneses. No hay muchas empresas de tecnología avanzada en España, como todos sabemos, desgraciadamente, nacionales. ¿Vale? Y entonces, bueno, la ambición tiene que ser... Y nosotros lo que más valoramos y lo que más analizamos cuando vemos un proyecto es la capacidad de diferenciación tecnológica. Nosotros, para poder competir y poder revender, porque es un negocio de referencia, de conseguir clientes importantes. Entonces, para convencer a un Google o a un Coherent o a quien sea, tienes que ser, siendo una peñita pequeña que está en Málaga o en Madrid o en Albacete, tienes que ser un valor tecnológico de producto muy diferencial. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros analizamos, aparte de la capacidad del equipo. Bueno, ¿cómo es la vida típica de un proyecto? Estuvimos el otro día, se basa en este spin-off del CSIC, Anafocus, que está en Sevilla. Estuvimos, de hecho, la vendimos hace 10 años o por ahí, estuvimos el otro día y volvemos contentísimos porque, a ver, la empresa ha crecido, venden 200.000 sensores al año, facturan 50 millones de euros, tienen un equipo de 100 personas, vendiendo sensores, hacemos de altas prestaciones para todo el mundo, es bastante espectacular. Y bueno, pues hay una fase siempre de pre-spin-off que normalmente se financia cercana a la universidad o al CSIC o al IX o lo que sea, pues se financia con proyectos de I+D, ese tipo de cosas. En determinado momento, pues hay un pequeño núcleo de gente, en muchos casos estudiantes, etcétera, que dicen, con el apoyo, por supuesto, de sus catedráticos o lo que sea, pero normalmente son ellos los que tienen la iniciativa. Oye, esto puede ser una spin-off, una compañía, y se consiguen pues, unos cientos miles de euros para ir a hacer un prototipo avanzado, una primera prueba de concepto, y luego pasan pues, muchos años, eventualmente, porque estos proyectos cuestan bastantes años hacer un proyecto de este tipo, donde pues ya se pasa de algo de una cosa que casi sirve prácticamente para hacer una demo y para hacer papers, a realmente un producto y eventualmente pues al cabo de N años y pues años pues, ya vendiendo y cierta estructura y sobre todo con referencias, pues hay una gran compañía que dice estos tíos que son 7 mataos sin apenas comercial, basados en España, como pues han conseguido estas referencias de primer pues yo con mi potencia comercial, etcétera, pues puedo hacer crecer eso de manera mucho más acelerada y justifica un precio de compra de la compañía no basado únicamente en cifras de ventas financieras. ¿Vale? Estos son, pues eso, ¿cuál era un poco nuestra tesis fundacional, por decirlo de alguna manera? Que pues con unos pocos millones de euros, trabajando muy duro y analizando muy bien, y nos pasamos muchos meses analizando los proyectos y conociendo el equipo y generando una relación de confianza, pues escogiendo muy bien esos proyectos, es posible, con ese valor diferencial tecnológico y con la gente muy espabilada, pues realmente atraer la atención de una gran multinacional y
y de manera que, bueno, pues efectivamente que haya unos retornos interesantes para los inversores, para el equipo, para los fundadores y finalmente para la sociedad española en este caso. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de inversión. Ahora os enseñaré luego casi, bueno, como veréis, bueno, esto nos remonta mucho. Luego lo miráis si queréis, porque compartiremos la slide, pero es que no tengo más de tiempo. Era un poco por qué invertimos en este área versus otro tipo de inversión. ¿Vale? Bueno, yo creo que son terrenos donde la creatividad española pues aporta un valor añadido. Empieza a haber ejemplos de empresas exitosas y aquí es un rollo de ejemplos. Cuando tú ves que algún amigo tuyo ha hecho una cosa de este tipo, pues tú dices, joder, pues también lo podría hacer yo, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Son tecnologías receptivas a la innovación, aunque sea... antes todo el mundo tenía que comprarle a IBM o a HP. Ahora, si hay alguien que viene con una cosa muy novedosa, pues en general, y con muchas excepciones y con muchos peros, pero hay más facilidad para que una empresa americana o japonesa base su línea de cámaras en un chip y unos locos de Sevilla, ¿no? Y hasta ahora las inversiones en infraestructuras necesarias para hacer los productos pues eran bastante soportables. ¿Vale? Porque te podías montar una sala limpia que te cuesta 1 millón de euros, pero no te hacía falta montarte una fábrica de encapsulado de 40 millones como cada vez va pareciendo más necesario. Nosotros hemos invertido esencialmente durante 20 años, más o menos una media de una compañía por año, y en los dos últimos años hemos pegado bastante aceleración porque hay muchos más proyectos, tenemos más fondos, tenemos más experiencia, etc. Muchas cosas son dentro de la área de conocimiento de Teleco. Yo, de hecho, en la carrera que estudié bastante poco, pues me la he estudiado ahora, porque estudiando los proyectos, pues uno de todas las que me la estudié la noche anterior, pues, y al día siguiente se me habían olvidado, pues ahora es cuando he aprendido pues trabajando con la gente que son líderes en sus historias, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pues tenemos empresas, digamos, mira, por ejemplo, Fullside es un spin-off del IFO que hace generadores de números aleatorios cuánticos para ciberseguridad en fotónica integrada. Esto es un spin-off de la Carlos III, del equipo de Guillermo Carpintero, que hacen tecnologías de interconexión en terahercios para chips y para sistemas. Por ejemplo, Fila hace láseres de supercontinuo para comunicaciones en el espacio libre y para otro tipo de cosas. SPIL, la última premio Nobel de Física, que por sus investigaciones en Atos II, es cofundadora, tenemos un nivel alto, como veis, es cofundadora y socia nuestra en SPIL, que hace un sistema de medida para láseres de 5 segundos. Cadecoff es una empresa que está aquí en Tres Cantos y que hacen chips de comunicaciones sobre fibra óptica de plástico y sobre fibra óptica de cristal para el mundo del automóvil. De hecho, han conseguido normalizar, y estamos súper orgullosos, en el 802.3, pues son la de cubo, digamos, la arquitectura de comunicaciones para 1 gigabit y ahora 25 y 50 gigabits. Los Mercedes eléctricos que van por la calle, por ejemplo, llevan chips de Cadecoff. Ultic es una empresa spin-off de la Universidad de La Laguna y que hace, basado en la experiencia de óptica adaptativa de astronomía, hacen sistemas de visión computacional aplicable a metrología de semiconductores. Entonces hacen maquinones para ver las obleas de silicio de los foundries con precisión nanométrica para detectar fallos, por ejemplo. Hacen también cosas de oftalmología. Bueno, hay cosas de software. Hay muchísimo fotónica y muy poco semiconductor.
Eso es, Bueno, semiconductor, mira, el Focus son sistemas de visión CMOS, de foca, semiconductores, USAID, bueno, es fotónica también tiene, bueno, no, yo Sí. soy fotónica, bueno, encantado, pero hay muy pocos proyectos de semiconductores. eso es por vuestro, ¿no? No, porque no han surgido proyectos de ese tipo. Sí, los que han surgido, o hay algunos que no nos han parecido interesantes por lo que sea. Pero, a ver, un proyecto de ese tipo, de hecho, en España prácticamente a los inversores le dan miedo este tipo de proyectos. Entonces es muy difícil conseguir financiación y un proyecto de semiconductores es muy complejo, requiere bastante dinero. En Carrefour ha habido varios decenas de millones de euros de inversión, aparte de la dificultad de encontrar gente, etc. Bueno, esto es un poco las que os he contado que hemos vendido a Bruker o a Samsung o a otras compañías, en general multinacionales. Aquí hay bastantes fundadas por gente que ha salido de esta escuela o por telecos de otras escuelas. Yo creo que hay telecos en el 70% de las compañías y fundadores que pusieron el loguito ese, 1, 2, 3, 4. Hasta Digital Legends, que ahora va a salir. Ahora es el Call of Duty de Activision. Lo hace Digital Legends, que es una empresa fundada por una persona de esta escuela que se llama Xavier Carrillo. Ahora va a ser el lanzamiento, lo veréis. ¿Qué tal se os gustan esos rollos? Bueno, son muchos spin-offs. AG Photonics y Biogen lo va a contar. Mira, esta también es de un VC, también lo ha fundado Álvaro López Medrano, que es de esta escuela. Es un sistema de diagnóstico del TDAH basado en la aplicación de teoría de la información de Shannon, que todos conocéis, a los patrones de funcionamiento cerebral. Así, eso lo hace un teleco en la compañía Bixby. Bueno, entonces, por ir acabando, ¿cuál es nuestro contexto y las cosas que nos preocupan? Bueno, pues la inversión pública ha sido muy importante para estos proyectos, porque la inversión privada, nosotros tenemos parte de inversión pública, hay concursos que hace el CEDETI o el ICO, etcétera, que en vez de gestionar e invertir en compañías de estas, que obviamente no son los organismos adecuados, pues hacen un concurso de gestoras contando vuestra experiencia y el track record que habéis tenido, etcétera, y el que gana, pues le dan una serie de millones para que gestione, ¿vale? Y eso es muy importante porque los inversores privados, estos proyectos duran mucho tiempo, sobre todo no los entienden, porque les dan miedo, ¿no? Cuando dicen, pues estos tíos, me voy a preguntar si es una web de vender zapatos o lo que sea, pues voy a preguntar cómo va y me lo van a explicar y lo voy a entender. Vale, aquí me va a contar un rollo de la capa de no sé qué y me pueden contar milongas, ¿vale? Todo les parece muy chulo, pero bueno, y un poco todo el mundo como que está muy autosatisfecho de lo que se ha hecho en España, pero yo siempre digo, es que estamos en un mundo de competencia con otros países, cercanos y lejanos, y ahí están haciendo unos esfuerzos, yo que sé, Francia, etcétera, brutales. Nosotros estamos bastante retrasados y por unos problemas burocráticos ahora con toda la gestión de fondos, esto es bastante horroroso. Bueno, la legislación en spin-off, la experiencia en universidades, etcétera. Nosotros hemos hecho spin-offs, en muchos casos, la primera spin-off significativa, digamos, por ejemplo, la Universidad de Málaga o en otras, y es un dolor la primera vez, porque son estructuras muy diferentes, pero bueno, la cosa va mejorando, ¿no? Pero hay mucho que mejorar. El problema esencial, como todo en la vida, son de las personas y lo que nosotros estamos todo el día fichando gente, buscando gente, trayendo gente del extranjero, trayendo gente de las escuelas y bueno, pues todo el día del teletrabajo. Antes teníamos una carta que era, hay mucha gente que está afuera, pues que se venga a Málaga o a Madrid o a Valladolid, pues es una manera interesante de atraerles una vez que han tenido una experiencia en el Silicon Valley, por ejemplo. Ahora, cuando le hacemos una oferta de ese tipo a la gente,
y está, yo que sé, en Cisco, en Alemania, pues le dicen los de Cisco Alemania, chico, vete a Málaga si quieres, pero yo te sigo pagando lo mismo y trabajas en Málaga, ¿vale? Entonces, eso es una carta que hemos perdido, por ejemplo. Pero bueno, bueno, y luego, por decir, para nosotros por la universidad yo creo que es la principal cuestión de este país y la situación, que salía en el periódico ayer, el desastre financiero de la universidad en todas partes. Bueno, en Málaga es desastroso, aquí en Madrid es desastroso. Bueno, todo el equilibrio de mantener un nivel de excelencia, bueno, es esencial. ¿Por qué hemos hecho estas empresas? Pues porque hay gente que tiene mucho nivel y que ha sido formada por profesores que algunos están aquí presentes. Y yo creo que la tentación de bajar el nivel, etcétera, pues es una tentación que hay que yo voto porque no. Entiendo la situación, pero y mi mujer es profesora de instituto, que tiene un poco la culpa también de toda la situación, como todos los profesores, pero bueno. Bien, y luego yo creo que hay que tener imaginación para crear nuevos esquemas de funcionamiento, másters en Deep Tech que conjuguen no solo enseñanza teórica o práctica, digamos, científico-técnica, sino también, pues, por ejemplo, qué es hacer un producto. Nosotros lo llamamos con una palabra horrible que se llama productizar, entre que tú haces una demo que funciona en un sitio, en una mesa con algún botón incluso por abajo oculto, a un producto que tienes que mandar y que tiene que funcionar, etcétera. Hay años y hay un ingeniero que sale aquí y dice, ¿eso te ha chupado? Pues no está chupado. Y no hay gente que lo sepa hacer. Y eso es, por ejemplo, una formación que podríais aportar. Bueno, la mujer es un poco, vamos, no voy a entrar en la discusión porque es muy compleja y muy interesante, pero hay muy pocas mujeres en el mundo de la fotónica, en el mundo de la microelectrónica, etcétera. Y obviamente es una aportación importantísima que deberíamos promover. Bueno, creemos que además en España hay muchísimo potencial porque, pues, por ejemplo, de esta escuela ha salido un spin-off, pero yo todavía no he encontrado una que me parezca, vamos, que tengo muchísimas ganas, igual que me hacía ilusión hacer un spin-off en Málaga, ¿vale? Quiero decir, y estoy seguro que hay posibilidades aquí y en otras muchas universidades españolas, porque hay mucha gente mediocre, como en todas partes, pero la gente buena en la Universidad Española sois héroes. Entonces, son gente que estáis acostumbrados a enfrentaros con cosas muy complejas, situaciones y con un nivel de científico-técnico importantísimo. Entonces, bueno, y acabo diciendo, bueno, ¿por qué? Si fuera vosotros, yo me preguntaría, ¿y yo valgo para esto? ¿Y qué puedo sacar? Es importante, o sea, ¿cuáles son los criterios y cómo es la vida en una startup de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, es sencillo y depende luego un poco del caso, pero tú dices, yo en la vida puedes hacer muchas elecciones, pero tú dices, oye, yo quiero estar en el top de la tecnología, del desarrollo tecnológico, como si estuviera trabajando en Google o en Apple, en Cupertino. Y quiero realmente hacer productos, porque hay gente que dice, yo quiero hacer papers y me parece estupendo. O quiero hacer desarrollos tecnológicos, pero hay gente que le gusta más llevar el producto, pues esto es el terreno. Además, en un entorno mucho más dinámico que en una empresa tradicional, y donde si eres bueno y tienes ganas y compromiso, etcétera, pues puedes ver mucho más mundo. No te un día puedes estar programando en C++ y al día siguiente puedes estar viendo clientes y al día siguiente puedes estar viendo una conferencia. O sea, es mucho más variado. No es como las empresas telefónicas donde te meten, o en Alcatel, que te metían a hacer un rollo y te pasabas ahí 14 años, ¿no? Luego hay un tema sobre todo de protagonismo. Yo quiero participar en un proyecto que es mucho más mío que si me voy a una gran empresa, ¿no? Entonces, eso es una startup, obviamente, ¿vale? Sobre todo en las fases iniciales. Y bueno, pues hay gente que dice, pues yo me gustaría ser un fundador de una startup. Yo digo, bueno, pues primero trabaja en una multinacional o hace un doctorado o lo que sea, aprende del mundo y de los problemas del mundo
y luego quizás vete a una startup y aprende y luego ya fundarás una, porque si no, lo de las películas de Facebook y tal son cosas un poco que eso para películas, porque la vida luego no es así. Bueno, obviamente el aspecto económico pues si eres muy bueno y eso, pues es un sitio donde puedes crecer de manera más fácil y obtener recompensa económica mejor que si estás en alta. ¿Vale? Y perdona por acá. Y eso sí, pues es una vida complicada y no es una vida de funcionarios, es una vida de mucho trabajo y yo siempre digo lo de sangre, sudor y lágrimas porque es verdad. ¿Vale? Entonces, yo os animo porque yo no lo hice, bueno, mi startup ha sido Bullnet, ¿vale? Pero yo no tenía esa tradición ni había esa moda, pero también, por ejemplo, no me arrepiento de haber estado en multinacionales, etcétera, para aprender, porque muchas cosas que luego he podido aplicar ha sido porque lo he aprendido ahí, ¿no? Pero, por supuesto, en todas las compañías, incluso en Bullnet, estamos buscando gente. Entonces, cualquiera que podéis estar interesados o que os llame la atención a alguna compañía, pues encantado de charlar con vosotros. Should we go right with the questions if you have them, or maybe we can let the other speakers so we can have like the whole global picture and after that? I think that is better. So yeah, the next speaker that is going to connect with this theme is Inigo Molig. He's also a graduate with telecom engineer from UPM, and currently he's working as a professor at the Universidad de Malta. He's the founder of the Photonics and RF Lab and a leading research group in integrated photonics. And he's a co-founder of two spin-offs working in the field of integrated optics called Biocurrent and EG. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a Miguel por esa primera parte de la presentación. Vale. Yo voy a intentar dar aquí una visión un poco pues, de lo que es este mundo de la startup, pero desde otro lado, desde el mundo del profesor universitario. Yo vengo de una familia de funcionarios, jamás habíamos tenido contacto con nadie con emprendimiento y nada de eso. Bueno, tuve un hermano que se arruinó, o sea que es el único contacto que tengo con la empresa cercano a esta familia. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que para entender la presentación, porque lo que voy a contar es mi trayectoria personal y cómo ha terminado un poco en esta colaboración y en esta fundación de empresas y tal, para entender un poco la clave de esta presentación, quiero que entendáis que yo sufro un poco de cierta obsesión a lo largo de mi trayectoria vital por ver cómo el país se iba como desestructurando, o el entorno, ¿vale? Es decir, no prácticamente las cosas que hacían en la universidad parece que no tenían impacto, ¿vale? No sé, se veía que se hacían cosas en otros sitios, pero nadie hacía tecnología en España, no había que hacer esas cosas, había que hacer aplicadas, mucho más, ¿vale? Entonces yo tenía un poco, siempre he tenido la pulsión un poco de que creía que eso estaba erróneo, ¿vale? Y intentar revertirlo, la medida que he podido. Bien, yo soy ingeniero de teleco, un poco el perfil, ¿no? De aquí de la UPM, fui compañero de Miguel, fui compañero de Asun y también de Miguel Ángel y de Manu, que está por ahí, ¿vale? Hice aquí el proyecto de carrera en el electromagnetismo, en el grupo de Carlos Camacho, de Paje. Después de Carlos Camacho me propuso ir a hacer de cofundador, o fundador, vamos a decir, de la Escuela de Telecomunicación. Carlos fue el que fundó la Escuela de Teleco, pero fue como profesor súper joven ahí. Estuviste a punto de ser captada, Afro estuvo a punto de ser captada, Manu fue captado, pero luego le ofrecieron una contraoferta que se volvió, ¿vale? Y yo me quedé picando piedra ahí en Málaga, ¿vale? Que no había nada, ¿vale? Hice la tesis doctoral en temas de microondas, ¿vale? Y me hice catedrático en 2009 y empecé una línea de fotónica y fotónica integrada que no había en Málaga y soy el fundador del grupo de investigación que ha salido esto. ¿Qué es la interrogación ahí? Porque no me acuerdo del año que... Pero de hecho, el grupo, como digo yo, el grupo Reflexionando solo existe en mi imaginación y en aquellos que me siguen, porque no está de alta en ningún sitio, es una falacia, es una mentira. ¿Vale? Pero yo pongo el logo y claro, no está registrado en ningún sitio ni tiene una estructura ni nada. Bueno, pues este es el del grupo, ¿vale? Es una foto ya un poco antigua, resaltar un poco que, aparte de los profesores y tal, pues ahí hay dos ya
cabezas, no sé cómo se pone aquí. Hay dos cabecitas por aquí, que es este muchacho, que es un PhD, y este muchacho, otro PhD, que son los dos fundadores de las dos empresas que vamos a comentar ahora, ¿vale? El grupo, ahora mismo somos 9, pero en la última solicitud de plazas vamos a conseguir que 3 ayudantes más, lo cual es muchísimo. Es un grupo muy grande, ¿vale? Un grupo de 11, 3 catedráticos, 4 titulares de universidad y va a haber 5 ayudantes, todos muy alineados. Es un grupo extraordinariamente grande y muy bien avenido para lo que es un grupo universitario, ¿vale? Yo me aprecio mucho también de haber fomentado mucho la colaboración entre el grupo, etc. ¿Vale? Muy bien, mi carrera un poquito, ¿vale? Voy a contar un poco cómo esta argumentación, ¿vale? En principio os voy a contar un poco mi vida, que fue como haciendo I+D, pero en 2 líneas totalmente disjuntas, ¿vale? Después, como me di cuenta de que las 2 líneas que eran disjuntas, una de investigación y otra de desarrollo, pues podían no ser tan disjuntas, ¿vale? Y podían realmente converger, ¿vale? Y luego, pues ya la faceta de emprendimiento, que es un poco la que ha comentado Miguel, ¿vale? Muy bien, pues empezamos con esto de la idea de 2 líneas disjuntas. Es que yo a lo largo de mi carrera tuve 2 líneas de actividad muy diferentes, ¿vale? Aparte de la profesora universitaria. Hice mucho desarrollo de circuitos de radiofrecuencia, porque yo me formé en radiofrecuencia, ¿vale? Pues muchos circuitos de radiofrecuencia en colaboración con empresas del entorno. De hecho, hay una empresa grande en Málaga que se llama Keysight, ¿vale? Que compró una empresa pequeña que se llamaba AT4 Wireless y ahí estuve haciendo un montón de desarrollos con ellos durante muchos años y algunos otros, ¿vale? Y después, pues, tuve mucha actividad en el tema de fotónica, pero buscando precisamente investigación, publicaciones. En esa época en que nos pedían tantas, bueno, nos siguen pidiendo tantas publicaciones y había que hacer las 2 cosas. Entonces tenía como 2 líneas un poco diferenciadas, ¿vale? Entonces, bueno, un poco la historia mía a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues desde que llegué a la escuela, pues participaciones con diferentes cosas, empezando por microempresas, ¿vale? De una persona, la colaboración sobre todo con AT4, que dio lugar a Keysight. Estuve un montón de años, ¿vale? Todo este proyecto de aquí, un montón de años haciendo circuitería pegada al terreno, es decir, desarrollo, ¿vale? Desarrollo de calidad, pero desarrollo, ¿vale? Y bueno, ya digo, estoy muy contento. Keysight ahora tiene 150 trabajadores, tiene un equipo de RF importante, pequeño, pero importante, y tienen buenísima valoración en todo el mundo, ¿vale? Y el 80% de los estudiantes que hay, de los trabajadores de Keysight de Málaga son de la escuela, ¿vale? Parece todo el éxito. Bien, simultáneamente a eso, pues ya digo, como hacía falta publicar, el otro no daba publicaciones, o daba muy pocas publicaciones, no se podía competir, pues montamos la historia esta de la óptica integral de la que metió Carlos. Me dijo, ¿por qué no analizas una guía rara, una guía dieléctrica rara, no sé qué? Me puse con eso y empezamos a hacer cosas de fotónica integrada, ¿vale? Entonces, durante tiempo estuvimos ahí, pues haciendo, simplemente al principio empezamos, no había nada de fotónica integrada con temas de simulación, ¿vale? Hacíamos herramientas numéricas, ¿vale? Pero luego coincidió una cosa súper chula, lo contaré luego, y es que conseguimos un contrato importante con un centro alemán para hacer lo que fue el primer transceptor fotónico integrado para ciencia de Ethernet, ¿vale? Y después, pues ya llegó la etapa un poco en que empezamos a darnos cuenta de que las cosas que hacíamos, un poco de investigación, pues, que valían para algo, y empezamos a trabajar en temas de metamateriales y tal. Apareció un primer fondo de inversión en el que, bueno, se invirtió, pero nosotros no estuvimos, y luego, pues, han aparecido esas 2 spin-offs, Biofident y AG Photonics, ¿vale? Os cuento un poco esta historia de lo que pongo aquí, convergencia no tan disputa, es que hay 2 líneas diferentes, y una era y en contacto con la industria que me gustaba, y otra era, hay que hacer papers. Y no siempre tuve claro que las 2 se complementaran. Bueno, 2 universos, había que hacerlo, pues hacían. Entonces, en la línea de investigación os cuento un poco. Yo empecé la fotónica, empecé con temas de CAD, pero me fui a Canadá una época cuando me machacaron las plazas de catedrático, todas esas cosas, y me tuve que ir a Canadá a hacer currículum, porque no tenía currículum. Yo había estado ubicando que era la escuela, los clases, pero y entonces en Canadá pues estuve haciendo esto de aquí, que era Six-Port Technique, que era una técnica de microondas que me vendió un señor allí, que era famosísimo, me vendió que se podía hacer en óptica, y me fui para allá a intentar hacer esto en fotónica, ¿vale? Y era una idea absolutamente crazy. Yo mismo sabía muy bien de qué iba aquello, ¿vale? Y lo hice puramente de ahí salían publicaciones. Entonces me sorprendió porque una cosa, cuando yo volví a España, yo le contaba a los de AT4, por ejemplo, estoy haciendo esto y tal en fotónica y tal, me decían, ¿qué haces eso? Eso no sirve para nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, una de las cosas que me sorprendió es que lo que en España me decían no sirve para nada, de repente un día invité a este señor, que es un señor muy famoso por ahí de Europa, a una tesis doctoral,
Y me dice, uy, pero si esto es lo que trabajas tú, trabaja un compañero del grupo y tiene a 15 tíos trabajando para vos con ese tipo de tecnología. Es una tecnología que aquí se despreciaba olímpicamente, que yo hacía por publicar. Y claro, en Alemania había 15 tíos currando para hacer sensores basados en esa historia. ¿De acuerdo? Y después lo que os comenté, tuve una experiencia súper interesante, porque las cosas que, en plan loco, hicimos con investigación aquí, ahí utilizamos una cosa que se llamaban MMIs, entonces no había mucha gente que supiera hacerlo, y esos MMIs que servían son pasivos, son acopladores pasivos, ¿vale? O sea, cosas de sitios 3DB o cosas de esas, ¿vale? Pues resulta que llegó un momento en que estaban en Alemania esta empresa, este spin-off, que era U2T, que era un spin-off de Fraunhofer, estaban haciendo querían pasar de comunicaciones ópticas OOK a comunicaciones de fase, ¿vale? Y estaban desarrollando los primeros receptores para recepción de QPSK en fotónico, ¿vale? Entonces estos tíos eran súper especialistas en los fotodiodos, que es eso de ahí, tenían los mejores fotodiodos del mundo, los fotodiodos con ancho de onda de 40 Hz por segundo, ¿vale? Pero eran muy buenos también en la acoplo al chip, por cierto, pero no sabían lo que había que poner en medios, ¿vale? Entonces, bueno, nos vinieron aquí con una propuesta, vieron que nosotros presentamos una cosa en un congreso de esto de aquí, con los MMIs raros, vieron que sabíamos de eso y lo primero que intentaron hacer fue volarme al becario, ¿vale? Los tíos cogieron lo del HHI, cogieron al becario mío, que era Robert, y lo primero que hicieron fue decirle, oye, ¿por qué no nos hacen aquí un diseñito, no sé qué, una semana y tal? Entonces me di cuenta, digo, coño, estos tíos llegaron a mi becario, vente para acá que te pagamos un poquito, ¿verdad? Y lo conseguí cortocircuitar, ahí Robert estuvo noble, se portó bien porque podía haberme dejado destacada, pero estuvo noble, yo estuve convincente, entonces sacamos una serie de contratos a partir de 10 años trabajando, haciéndoles esto, ¿vale? Entonces les hicimos toda esta parte de aquí, de este chip, esto fue un éxito, esto se sigue vendiendo, esto ahora mismo está metido ahí en los chips, ahora son de Finisher, ¿vale? Y probablemente pues la mayor parte del tráfico de Internet que va soportado sobre ciencia de Internet pasa por transceptores de ese ¿vale? O esos, ¿vale? El revenue para nosotros, para el grupo, pues unos cuantos decenas de euros, ¿vale? A lo largo de un montón de años y bueno, ni nada más, o sea, ¿vale? Entonces, bueno, también un poco, digo, caramba, hay que intentar hacer un poquito más de, no sé, traerte o mantener las cosas, ¿vale? Y en el 2008 empezamos una línea de investigación súper novedosa con una persona que es Pavel Cheven, ¿vale? De Canadá, ¿vale? Que nos propuso, estaba empezando a hacer cosas de metamateriales, a hacer dispositivos fotónicos integrados, pero basados en metamateriales, que es nanoestructuración, utilizar la capacidad de litografía de resolver puntos muy pequeñitos para hacer materiales artificiales. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues con esa nos hemos cubierto desde el punto de vista científico, ¿vale? Eso nos ha dado mucha gloria, ¿vale? Entonces el objetivo era publicar, siempre con una orientación aplicada, porque somos ingenieros, ¿vale? Y queríamos siempre rascar decibelios. O sea, yo, estas cosas de cuántica y tal, yo con las cosas que no entiendo, no me meto. Pero rascar decibelios, es decir, que es al final lo que tenemos que hacer, no es mucho más, hacer circuitos que funcionen bien, que no tengan muchas pérdidas y que funcionen con sus márgenes, ¿vale? Ingeniería bien hechita, con a lo mejor con alguna herramienta un poco sofisticada. Bueno, con eso tuvimos muchísimo éxito científico. De los 9 del grupo ahora mismo, de los 9 permanentes del grupo, 3 estamos, por ejemplo, en las listas de top más citados de la Universidad de Stanford, estamos en el 2% de los más citados en nuestro área, ¿vale? Somos gente que a nivel de publicación nos hemos conseguido en ese sentido el éxito, ¿vale? Tenemos un montón de cosas por ahí, ¿vale? Pero, como digo yo, también la utilidad, ¿vale? Esto concretamente es una patente de Pavel, en esta no estábamos nosotros, que le ha pisado IBM, ¿vale? Se le copió esencialmente su patente, muy parecida, y eso está, por ejemplo, las pruebas de metamateriales que hizo Pavel, este cambio de esta parte que nosotros, pero por ejemplo está en Global Foundries, es la que utilizan para el chip para los accesos al chip de entrada, para los accesos de entrada a los chips fotónicos de Global Foundries, que es una forma muy importante de fotónica, ¿vale? Bien, entonces llegó un momento en que empezamos como a pensar y bueno, podemos a lo mejor patentar estas cosas, ya que estamos haciendo cosas de metamateriales, siempre avanzadas y tal, pero podemos pensar en patentar, ¿vale? Entonces, tuvimos una colaboración con este muchacho que es Aitor, que trabaja en el CSIC. Aitor hizo la tesis con Pavel, ¿vale? Y trabajó también en metamateriales, estaba en el CSIC haciendo cosas, y empezamos a trabajar con él en algunos dispositivos, ¿vale? Creo que puedo decir
sin faltar a la verdad que la mayor parte del know-how estaba en Málaga y un poquito en el CSIC, ¿vale? Y el caso es que este muchacho había trabajado en la oficina de patentes, Aitor, y nos dijo, oye, estas cosas que estáis publicando, ¿por qué no las patentamos? Porque igual tal. Y vamos a patentamos, luego lo publicamos, vamos a hacer algunas patentes, y un día pues me llegó Aitor, me llama y me dice, oye, ha estado en un fondo de capital riesgo y tal, se llama Viable, y le he presentado lo que hacemos y dice que es muy interesante y que quiere invertir. En esto de aquí, invertir en eso, y no sé para qué lo quieren, ¿no? Sabía muy bien. No, sí, no sé qué, bueno, nos vine a visitar, montamos tal, empezamos a trabajar en el proyecto. Bueno, finalmente no me gustó el enfoque de Viable, ¿vale? Y el último día, antes de entrar, de montar la compañía, que fue Alción, el último día, desde la puerta del notario, le dije, nosotros no salimos, ¿vale? Porque realmente el enfoque del fondo, finalmente en la reunión que tuvimos última, aparecieron cosas que no me gustaron. Aitor, unos meses después, dijo, oye, ¿te parece bien que siga con esto? Y yo, sí, sí. Y entonces, bueno, se montó la compañía basada, en principio, con la idea de llevar al mercado tres patentes nuestras en esta tienda. Vale. Bueno, y aquí cogemos un poquito de spin con el tema de... Ya está, sí, 10 minutitos. Vale, con el tema de emprendimiento, y entonces ya cuando retomamos la relación con Miguel, que habíamos sido compañeros de escuela, pero no habíamos perdido el contacto. Y estas son un poco las dos empresas que estamos incubando, que estamos incubando, no, estamos de spin, ¿vale? La primera es Biohiren, ¿vale? Biohiren es una empresa que nos estamos dedicando a hacer biosensores fotónicos, es decir, un instrumento para el diagnóstico de enfermedades basado en fotónica, ¿vale? Y parte de la experiencia previa que tenía el grupo, precisamente en los mismos receptores que os he enseñado antes, es decir, los conceptos son los mismos de los receptores coherentes de premios, ¿vale? Utilizar, pues, interferómetros y aquí estos MMIs, ¿vale? Que permiten sacar el desfase relativo entre un brazo y otro, ¿vale? Aquí hay un brazo de sensado, un brazo de referencia, un interrogador de más normal y corriente, y bueno, teníamos ese tipo de tecnología, entendíamos muy bien el problema, ¿vale? Y entonces, pues nada, vino un muchacho que convencimos, nos trajimos de Alemania, que es Jonas Lederman, que vino con una tesis con una beca Marie Curie, y estuvo durante 3 años pues, poniendo en marcha ese sistema. Ese sistema funcionó extraordinariamente bien. De hecho, él viajó a Estados Unidos 3 meses con un señor que había fundado una empresa en América que se llama Genalite, que tenían un producto, ¿vale? Que es un producto competidor de este, ¿vale? Que se ha invertido en Genalite, se han invertido $100 y pico millones, ¿vale? Para hacer un producto similar al que estamos haciendo en Biohiren. Y Jonas se dio cuenta un poco, dice, oye, pero si lo que tenemos nosotros funciona mejor que lo que están haciendo allí, tiene menos problemas, necesitan un láser más barato, etc. Bien, nos agrupamos allí dentro de un instituto que había de nanomedicina, nos agrupamos con más gente, porque hacer cosas de biosensado es muy complicado, ¿vale? Es muy multidisciplinar. Nos aliamos con un grupo de química orgánica, de Ezequiel Pérez Nestrosa, que es catedrático de química orgánica allí en Málaga, y con la doctora María José Torres, que es la jefa de alergología del Hospital Regional de Málaga y una eminencia en el tema de alergia a antibióticos. Y lo que hicimos fue pues, ponernos con el problema de la detección de anticuerpos a la amoxicilina, que es un problema importante para la detección de alergias, ¿vale? Y bueno, hizo la tesis doctoral y esto se lo presentamos un poco a Bullner, ¿vale? Vimos que teníamos un prototipo en laboratorio capaz de detectar anticuerpos específicos antibióticos con muy buena sensibilidad y especificidad. La parte fotónica pone la parte de sensibilidad y la parte química que hacen los socios pone la parte de especificidad, ¿vale? Y bueno, pues Bullner nos hizo trabajar intensísimamente sobre todo esto, pues estudiando pues, si había patentes previas, por ejemplo, estas de la competencia, ¿vale? Vimos que las ideas que nosotros teníamos no estaban bloqueadas, ¿vale? Nos planteamos, lógicamente, si existía la necesidad. En este caso, al tener a la doctora al lado, ¿vale? Pues sabíamos que hay una necesidad y un problema gravísimo con el tema de la alergia a antibióticos, de gente que se queda etiquetada como alérgica a antibióticos y no se le puede dar antibióticos de primera instancia, y no se desetiquetan, se quedan permanentemente, una vez que te han dicho que eres alérgico a antibióticos, no sales del sistema porque es muy caro hacerte las pruebas de provocación, tienes que estar varios días en el hospital, y entonces pues existe una necesidad real de una máquina, y vimos que no había ninguna en el mercado. Hay productos de Thermo Fisher, por ejemplo,
que detectan casi todas las alergias, pero no la alergia a antibióticos, que es especialmente tricky, ¿vale? No había productos en el mercado que funcionaran. Que funcionaran, perdón, que funcionaran. Porque era importante que había productos, Sí, pero no funcionaban. no tenían la sensibilidad y bueno, al final lo dan la... Y bueno, pues montamos BioHidden con la aportación de Bullnet, ¿vale? Y de Invierte, que convirtieron a la vez, en total, invirtieron 3 millones de euros o 2,7, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es ese sistema de diagnóstico in vitro para la detección de alergias a antibióticos, aunque la tecnología es muchísimo más transversal, porque una vez que tienes la plataforma, tienes que cambiar la química, pues cuesta, no es sencillo, pero bueno, puedes hacer otras muchas cosas, como se hace con los test de ELISA, pues ¿vale? Y bueno, el equipo, esto fue en 2021, el equipo ahora mismo es bastante impresionante, ¿vale? Hemos conseguido poner 16 personas trabajando en Málaga en torno a este proyecto, de los cuales pues solo una pequeñísima parte es de fotónica, ¿vale? Recuerdo solamente pues Jonas, Eduardo viene de aquí de Lison, ¿de acuerdo? Laura se ha formado conmigo, pues estos son los de fotónica, y el resto pues hay electrónica, mecánica, fluídica, por supuesto hay mucha química, ¿vale? En total pues son 7 doctores y más que habrá, ¿de acuerdo? Porque el tema es extraordinariamente complejo en todos los ámbitos, ¿vale? La máquina y el cartucho llevan muchísima tecnología, ¿vale? Esto es un poco un aspecto del desarrollo, ¿vale? Cosas que estamos haciendo, ¿vale? Pues los cartuchos de Sensal, porque la idea es aquí es que coges una muestra de sangre, la metes en la máquina analizadora y se detecta si eres alérgico, y este es el sistema, pues este es el cartucho siendo introducido en este primer prototipo de laboratorio que estamos llevando. Ahí están las válvulas, etcétera. Esta foto es un poco antigua, ahora está ya mejor. De hecho, la semana que viene tenemos una evaluación externa de la máquina. Bueno, y el segundo proyecto, no contentos con esto, pues ya digo, ya emborrachados por el éxito de BioHidden, con el ánimo y apoyo de Miguel, vamos arriba, adelante, ¿no? Adelante y tal. Como es grande y tal, y hay soporte, pues hemos montado AG Photonics. Y AG Photonics me gusta más en el sentido de la controlo más, porque esta sí que está en nuestro campo, que son las telecomunicaciones. ¿Vale? ¿El origen cuál es? Pues el origen, de nuevo, es todas esas cosas que habéis visto un poquito, es una mezcla de nuestra experiencia previa en sensores, en receptores coherentes, ¿vale? Es una mezcla de lo que habíamos aprendido de metamateriales, ¿vale? Cómo estos metamateriales se pueden utilizar para hacer antenas ópticas integradas y hacer estructuras que acoplen luz desde el interior del chip al exterior, ¿vale? Esa es nuestra capacidad de interactuar entre el chip fotónico y el exterior, lo que da potencia, yo creo, a la compañía. ¿Vale? Teníamos una serie de patentes sobre diferentes cuestiones en esto. Una de las patentes pues, protege parte de los desarrollos que hizo Pablo, que es uno de los doctorandos, que terminó este año pasado, ¿vale? Hizo una tesis sobre antenas ópticas integradas escaneables. Es decir, aquí la idea es hacer antenas ópticas muy directivas en el chip, ¿vale? Y que son estereables electrónicamente. Y entonces, bueno, llevamos trabajando no sé cuántos meses con el apoyo de Bullnet, entraron primero con un capital Sevilla pequeñito, un préstamo convertible pequeñito, que nos permitió empezar a crear el equipo. Salió Pablo, cogimos a Darío, que era un antiguo estudiante de la escuela también del grupo, que se incorporó, nos trajimos a otro antiguo estudiante de Alemania, ¿vale? Y ya fue creciendo un poquito. Y la idea es esa, es hacer transceptores integrados para comunicaciones ópticas en espacio libre, que es un tema, yo no sé si estaréis un poco al tanto, pero es un tema ahora mismo súper sexy, en el sentido de que bueno, parece que va a haber capacidades de tráfico que son imposibles de enrutar a través de lo que es fibra óptica, que es cara para el despliegue en muchos sitios aislados, por ejemplo, ¿vale? Y los radioenlaces que no tienen suficiente capacidad, el espectro está saturado. Entonces, el tema de comunicaciones free space está súper candente ahora mismo, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es un producto que es un transceptor totalmente integrado en fotónica de silicio. Podrá tener un aspecto como esto de aquí. Tenéis las antenas de Pablo, que son una parte muy esencial del transceptor, ¿vale? Son antenas apuntables electrónicamente y lo que estamos haciendo, o la ruta que hemos decidido, el roadmap, es hacer un sistema de unos 20 gigabits por segundo de capacidad, pequeño tamaño, alta seguridad, en el sentido que son haces muy directivos. Aquí, bueno, el tamaño eléctrico de una antena de 1 milímetro es enorme, ¿no? Pues son 1000 longitudes de onda, ¿vale? O sea, que consigues hacer muy directivo en una cosa realmente pequeña.
¿vale? Y pues puedes tener distancias aproximadamente hasta ahora de 10-20 kilómetros, creemos, sin problemas, ¿vale? Y aplicaciones, pues el mundo del espacio, el mundo de los radioenlaces terrenos, vamos a decir, acceso a zonas remotas, catástrofes, que sé, hay una variedad de aplicaciones militar, por supuesto, una variedad de aplicaciones que no voy a entrar tampoco en esto. Simplemente, por supuesto, pues análisis de la competencia, etcétera, pues ya se ha hecho. Resaltaros que aquí, por ejemplo, hay empresas que están en el tema de los optical transceivers de óptica libre, pues SpaceX, de Elon Musk, o esta que es de Google, creo recordar esta. Vale, estamos ahora mismo, allá donde vas y lo cuentas, todo el mundo dice súper chulo, a por ello, no sé qué, no sé cuánto, pues hay que hacerlo. Bien, y este es un poco el equipo, ¿vale? El equipo, yo creo que, como dice Miguel, es lo más importante. La mayoría son gente salida del grupo, aunque vamos a ver aquí incorporar talento de fuera, porque el grupo tiene su... Somos buenos en lo nuestro, yo creo, pero hace falta más campos, ¿vale? Entonces, bueno, Pablo es el que hizo la tesis que dio lugar a este invento. Alejandro se llevaba 10 años fuera rodando por el mundo en institutos de fotónica integrada, había sido alumno nuestro, aunque no PhD, este nunca hizo la tesis porque bueno, tiene sus peculiaridades el muchacho también. Darío... Eso que no quede grabado. Bueno, tiene sus peculiaridades porque, bueno, él te lo puede contar porque no hizo la tesis, que la tuvo a huevo. ¿Vale? Darío hizo la tesis con nosotros en fotónica y después se fue al Parque de a trabajar en inteligencia artificial, estuvo en Becra, estuvo en una serie de sitios. Cuando le ofrecimos esto, el tío se volvió encantado porque de siempre le había gustado mucho lo que había hecho en la tesis. Carlos, de hecho, pone PhD, pero no es PhD, nos lo ha extraído la empresa, nos lo ha quitado ya del grupo. Eso es uno de los problemas que vemos en el horizonte, y es que esto es una absorbente de gente del grupo, podemos descapitalizar el grupo, cosa que tampoco me gustaría que pasara. Pero bueno, este muchacho precisamente... Uy, no sé qué ha pasado. Me lo he roto. Mira, a ver si Se ha acabado la sesión. Ya estoy acabando, ¿vale? Ahí está, vale. Vale, pues ya digo, Carlos salió del grupo recientemente, pone PhD porque está escribiéndola, pero todavía no es PhD, ¿vale? Y después pues tenemos hemos cogido unos excelentes advisors, en parte gracias a Bullnet Capital, a Tul, que es un tío que tiene mucha experiencia en cosas parecidas a esta, en el mundo de la microelectrónica, ¿vale? Pues viene de la mano de Bullnet. Nosotros conocíamos a José Pozo, que es tío de óptica, la Óptica Society of America, que es de Almería además, y que cuando le contamos hoy que conoces cosas de fotónica en Málaga, nos entusiasmó, ¿vale? Y después, bueno, pues esencialmente el resto de los fundadores, vamos a decir, científicos, pues somos estos de aquí, que son los 4 más viejos de mi grupo de investigación, ¿vale? Yo, que soy el fundador, y ellos 3, que los 3 han sido antiguos doctorandos míos, y ya digo, son catedráticos ahora 2 de ellos, y el otro titular, y saben muchísimo más que yo, por supuesto, ¿vale? Pero que seguimos llevando muy bien, que es un grupo unido muy fuerte, ¿no? Y bueno, por supuesto, una cosa súper importante, porque esto es emprendimiento, y es emprendimiento en la parte de startup. Yo os he querido enseñar un poco mi visión, pero aquí la clave, yo creo, del éxito de este tipo de operación es que consigamos mantener el ecosistema completo, es decir, que haya las empresas y que se mantenga el grupo de investigación, ¿vale? Es decir, yo creo que esa colaboración es lo que se hace en todas partes donde tienen éxito, y yo creo que es súper importante, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el ecosistema de fotónica integrada de Málaga, ¿vale? Para que tengáis una idea un poco de lo que estamos intentando hacer para hacer crecer ese volumen de gente que está en el entorno de la óptica integrada, de Málaga. Pues mira, a finales del año pasado, pues éramos 9 profesores y 15 investigadores en el grupo, más o menos. Teníamos 15 personas en BioHidden y 4 personas en AG Photonics, ¿vale? Ya somos alrededor de 38 personas en fotónica integrada en Málaga, que es una barbaridad, ¿vale? Y yo creo que para el final del 25, pues podemos aspirar a crecer un poquito por aquí. Ya os comenté que 3 profesores nuevos, BioHidden va a crecer un poco y AGP pues va a crecer hasta los 15-20 personas, ¿vale? Por tanto, vamos a estar en el orden de los 66, lo cual es una cosa ya para empezarlo a mirar con cariño, ¿vale? Ya hay un núcleo de gente bien formada, colaborando y tal, y que yo creo que es súper interesante.
Entonces, cosas que nos están ayudando a esto también, que tenemos tal, pues la cátedra Pertechip que nos acaban de dar, que ha sido con la gente de Innova RV, que están en el parque, que están en el tema de microelectrónica, ¿vale? Nos han dado para fotónica una parte relevante. Después, una cosa interesante es que a partir de este año 2024 se monta en Málaga de forma permanente la sede del Global Photonics Economic Forum, que va a atraer a los 100, 200, 300 CEOs más importantes del mundo de la fotónica. Esto es una iniciativa de José Pozo y de Óptica, y han decidido ya que Málaga va a ser la sede de este congreso. En el 2026, bueno, perdón, bueno, da igual. En el 2026 montamos el ECOC de Málaga, ¿vale? Que es la conferencia más grande de comunicaciones ópticas europea, ¿vale? Y finalmente yo creo que también lo habréis oído, para 2027 estará operativa IMEC. Y IMEC, cuando uno mira en la página web qué es lo que dicen que van a hacer, que ahí lo saben muy bien, lo que dicen que van a hacer son materiales especiales de los que no se pueden poner en las líneas CMOS porque son contaminantes, materiales especiales que son importantes en óptica, por ejemplo, puede ser el niobate de litio, que ahora está muy de moda, o puede ser otros materiales que den ganancia, o en otras propiedades no lineales que no tiene el silicio, pues van a hacer eso para aplicaciones de tipo bio y de tipo fotónico, ¿vale? O sea que yo creo que estamos justamente en el punto dulce para que Málaga, todo este pequeño ecosistema que tanto tiempo y tanto esfuerzo ha costado o está costando montar, pues vaya para atrás, ¿vale? Y esta es un poco la cosa. Bueno, así que eso, bueno, gracias. Gracias, preguntas y mucho ánimo. So now we're open for questions. We have two sessions. Does anybody have a question? No? Well, in fact, I do have one. I don't know if it's maybe it's an obvious question, but I don't know. When you're as a company and you want to invest in someone, do you have like a certain, I mean, I assume, but how does it look like to present a strategic plan? What if something goes wrong? Because I guess that you have like some goals that they need to hit if you invest in, I don't know, 2, 5, 10 years, I guess it depends. What happens if it goes wrong? Like, does the communication stops and that's it? Or what happens in those cases? Bueno, eso ocurre siempre. Nunca se va nunca, a ver, nosotros nos pasamos muchos meses haciendo un plan a la pela de no sé cuántos años, vamos a contratar en 5 años a un ingeniero que mida 1,83 y que sepa no sé qué. Nunca se cumplen esos planes. Pero hay que tener un mapa para precisamente detectar si te desvías, corregir, etcétera, ¿vale? O sea, de hecho, es muy habitual que el producto original que han pensado los fundadores no es el producto realmente que luego al final se lleva al mercado. Eso ha ocurrido en casi todas. Anafocus, cuando lo vimos, tenían un chip de visión programable, que era el que habían desarrollado ese prototipo que habéis visto, y ese chip y financiamos la compañía para hacer ese chip, y al final ese chip era demasiado complejo y no sé cuánto, no voy a contar toda la historia, y no lo hicimos. Lo metimos ahí, y salieron otras oportunidades, etcétera. O sea, a ver, y la cosa puede ir bien o puede ir mal. De hecho, pues en muchos casos ha ido bien, pero en algunos casos, pues ha habido gente con tecnología diferencial, pero o bien porque la competencia, no sé, en Multiwave Photonics, la competencia surgió una empresa rusa que dominó el mercado con cientos de millones de euros de inversión, y entonces la gente pues no se fiaba porque era un mercado muy complejo de fabricantes de máquinas y herramientas japoneses, pues no se fiaban de una empresa pequeñita y les compraron a ellos y no lo supimos hacer bien. So it's a risk. Es un riesgo. Okay. Lo que es importante también es que incluso cuando las cosas no salen bien, desde el punto de vista personal, yo siempre digo, tú lo que tienes que considerar en tu carrera es cómo evoluciona el valor de tu currículum en el mercado,
desde la perspectiva que tú consideres, a lo mejor económica, pero también de interés del trabajo, etcétera. Y en general, el haber trabajado en una startup, aunque no haya ido bien, te da un crecimiento más cercano a una exponencial que en un sitio lo más tradicional, que es más lineal, ¿vale? En general. Cuando vendéis las startups a empresas, ¿eso implica que la empresa absorbe esa startup o que invierte y mantiene la identidad propia? Depende. Bueno, siempre la empresa adquiere la compañía, pero en muchos casos, y monta un centro de competencia, porque aquí las empresas lo que quieren es a la gente que continúa, porque un producto no sirve para nada, igual que una patente no sirve para nada de por sí, porque tú estás vendiendo un producto, pero tienes que estar pensando el siguiente. Esencialmente, entonces tú necesitas a la gente. Entonces lo que quieren es crear, y lo que hacen es crear un centro de competencia para la compañía, para Samsung, en el tema de telecomunicaciones, pues está en Madrid y Barcelona basado en eso. Y en muchos casos, las empresas grandes lo que quieren es no solo la capacidad de generación de productos, sino también el espíritu innovador que tiene una startup. Entonces, en muchos casos, por lo menos durante varios años, les mantienen de manera bastante autónoma, incluso bastante digamos, la imagen pública, la capacidad, etcétera, para no cargarse ese espíritu y al revés, para que ese espíritu innovador, etcétera, impregne la compañía grande. Y el producto en general, ¿está haciendo en España o es aquí como los added value de los fotovoltaicos que se hizo en Valencia en algunos años, que era el montaje de células chinas? ¿Qué parte de producción, qué parte de empleo, riqueza se genera en Europa y en España? ¿Qué parte acaba en una esta? Bueno, pues desde también en tu caso. Bueno, claro, yo producción de momento tenemos poca, claro, da igual. A ver, depende, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en semiconductores son empresas pables. O sea, nosotros mandamos la base de datos de Paut a una foundry en Israel o en Taiwán o donde sea y te devuelven los chips. Lo que progresivamente estamos montando y lo que siempre se monta, primero es una sala limpia, etcétera, porque toda la calidad, la integración del producto la tienes que hacer tú. Incluso, por ejemplo, Cadepod, en el mundo del automóvil, que es el mundo más exigente probablemente, etcétera, tienes que tener toda tu capacidad, digamos, certificada, etcétera. Pero sobre todo si surge un problema, tienes que tener la capacidad de diagnosticarlo a toda velocidad y resolverlo. Y lo que ahora, por ejemplo, con el PERTE estamos consiguiendo, si es que algún día se acaban de darnos el dinero, estamos montando en algunos casos, por ejemplo en Cadepod, fábricas de encapsulado. O sea, ya inversiones de 40 millones de euros aquí en Madrid para hacer cambios de encapsulado fotónico, electrónico fotónico, etc. Eso se supone que, por eso decía que las infraestructuras cada vez son más caras porque estás compitiendo con gente que hace un prototipo y puede ir. Nosotros, para hacer un prototipo, lo tenemos que mandar a un sitio, tienes que estar en una cola, no tienes prioridad, tardan meses. Y ahí la gente, bueno, estuvimos el otro día en París, pues está el ingeniero técnico ahí dibujando algo y se lo da a uno con gorrito y con bata y se va al laboratorio y lo prueba. Entonces, cada vez tenemos que procurar tener ese tipo de cosas. Y es un esfuerzo que estamos haciendo. Se supone que con todos estos fondos europeos pues, vamos a dar un pequeño paso hacia adelante. Ahora mismo hacéis el Tyson y el interconectado aquí o sería. Sí, es el producto. Es que depende de los casos, pero bueno, muchas veces lo encapsulamos en externos. En el caso de Mallorquines, por ejemplo, el chip se diseña aquí, se fabrica en una foundry y se corta en una foundry. Las baterías sin nada, porque el acceso pues, no es por el ex. Hemos puesto mucho de ingeniería precisamente en esa entrada-salida, es complicado, la verdad. Y después todo el mundo del cartucho se hace la ingeniería aquí y se va subcontratando dependiendo de las. Porque no tenemos ahora mismo, no tenemos capacidad de fabricación. Pero bueno, lo que dice Miguel, pues ayer dijo yo,
Bueno, ayer antes de ayer estuve hablando con uno de los de SEMIS, que es la que ha montado para gestionar los fondos del PERTECHI, y hablando de la posibilidad de montar una pequeña sala blanca de prototipado, pues concretamente para la segunda empresa, para hacer otra. Si tenemos otra visita pendiente para intentar tener algo de encapsulado, porque nos tiene que facilitar el tiempo que sean más cortos. Pero bueno, ahí estamos en la batalla, pero si se ha desinvertido en el país durante los últimos 30 años en tecnología, esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Y ya veremos si los políticos tienen la suficiente persistencia en el tiempo, porque estas cosas requieren mucho tiempo. Estas cosas no es invierto 3 años y tal, esto requiere una inversión continuada y creer de verdad que lo que tienes que hacer es esto. Cosa que durante yo lo que he vivido en mi vida profesional, la gente estaba desnortada con esto, como si no hiciera falta hacer tecnología en un país como España. Eso se hace fuera, se conserva aquí el conocimiento. ¿Has hecho alguna vez algo? De verdad, y sabes lo que hace falta tenerlo a la vida, aunque la fabricación última la externalizas, ¿no? Pero Tú tienes que ser absolutamente autónomo y con capacidad, porque tienes los clientes más exigentes del mundo, agobiados y jugándose su línea de producto basado en tu chip o en tu lo que sea. Y si hay una crisis, que las hay, tienes que responder y no puedes tener una cadena donde conocimiento esencial no lo tengas tú. Que dependa de, ¿sabes? Que tengas que llamar a otros y que eso llamen a otro, porque eso tardas 3 días en saber qué hacer. ¿Vale? Entonces, de hecho, las compañías, eso, tienen que ser, y nosotros insistimos en una cosa, tienen que ser autónomas con respecto a proveedores en conocimientos esenciales, pero también autónomas con respecto a la universidad, porque una empresa no tiene. Es muy importante que tenga una relación, obviamente, como habéis visto, con los grupos de investigación, es esencial, pero la empresa es una cosa y la compañía es otra. Y la universidad es otra. Y todo el mundo tiene muy claro para quién trabaja, no debe haber un señor que viene a hacer cosas, a medir y no sabe si está trabajando para la investigación o para la empresa. Y de hecho, lo que hacemos es siempre irnos lo más lejos, pues, a ver, lo digo en broma, pero lejos de la universidad, incluso físicamente, porque son ámbitos diferentes. Y no tiene que haber conflictos de intereses, cosas de esas que generan más rollo y problemas. So I think this would be a great time to thank the speakers, and for all the other questions, they will not go anywhere, but you can chat with them with the coffee, something sweet. So thank you to the speakers again.